Hola, buen día. Comenzaremos con la lección número 15, que es Teorías científicas del origen de la vida. El hombre siempre se ha preguntado ¿de dónde es que surgen las cosas? Entre esas preguntas se encuentra ¿de dónde es que surge la vida? La ciencia ha tratado de responder esa pregunta a través de la evidencia que se conoce y el procesamiento de esta información. Y a partir de esto han surgido varias teorías científicas que buscan dar una respuesta a esta pregunta. La primera respuesta que se le dio hace ya bastante tiempo, milenios, fue la teoría de la generación espontánea, que fue sugerida por gente como Aristóteles y que decía que la vida compleja animal o vegetal podía surgir a partir de materia no viva. Por ejemplo, si yo fuera a dejar algo de trigo en una esquina, esta teoría dice que eventualmente, espontáneamente, aparecerían ratones ahí. Aunque esta teoría fue desmentida hace siglos por Louis Pasteur. La siguiente teoría fue dada por gente como Anaxágoras o Richter, que fue la teoría de la panspermia. Esta dice que la esencia de la vida existe en todo el universo y que la razón por la que existe en la Tierra fue porque esta esencia llegó y aquí pudo procesarse, aquí pudo darse la vida. Richter, de hecho, sugiere que esta esencia de la vida son las bacterias. La siguiente teoría fue la de síntesis abiótica, sugerida por Alexander Oparin. Él sugiere que las condiciones físico-químicas, la energía solar, el calor volcánico y las descargas eléctricas de la Tierra primitiva, las condiciones que se cree que tuvo la Tierra primitiva, según registros geológicos, fueron la clave para que los gases atmosféricos y las moléculas simples pudieran convertirse en partículas prebióticas, partículas que precedieran a la vida. Sugiere que a partir de partículas tales como metano, dióxido de carbono, oxígeno molecular, amoníaco, etc., pudieron formarse moléculas más complejas. Y a partir de su estancamiento, diversificación y diseminación, pudo entonces crearse vida, como la conocemos. La siguiente es la teoría del origen hidrotermal esperemos que no me falle el alemán, si no me equivoco, el nombre se pronuncia Günther Walter-Schlosser. Él propuso que hubo una forma primitiva del metabolismo que precedió a la genética, que el metabolismo surgió antes que la genética y antes de que se pudiera dar una vida como la conocemos. Tomamos como metabolismo a una serie cíclica de reacciones químicas que dieran paso a la liberación de energía que se pudiera utilizar en otros procesos. Sugería que a partir de compuestos simples se pudieran formar compuestos más complejos aprovechando los metales pesados y el calor de fuentes hidrotermales. Por ejemplo, sugiere que para la formación de las proteínas, que llegan a ser bastante complejas, estas moléculas simples pudieran haber reaccionado catalizadas por metales para formar ácido acético, y reaccionando con dióxido de carbono y amoníaco, formara aminoácidos, que son las unidades de las que están formadas las proteínas. Uniéndose pocos aminoácidos se formarían péptidos, y uniéndose aminoácidos en muchas mayores cantidades darían paso a proteínas. Uno de los experimentos más importantes para dar respuesta a las interrogantes del origen de la vida fue el experimento de Miller y Urey, que se realizó colocando cantidades de compuestos simples, digamos dióxido de carbono, gas oxígeno, gas metano, gas amoníaco o gas hidrógeno, en las condiciones que suponemos que tenía la Tierra primitiva, ya sea pues presencia de minerales, altas temperaturas,
y presencia de descargas eléctricas. Realizaron este experimento para verificar la teoría que tenía Oparin y resolvieron a que a partir de estos compuestos y la presencia de incrementos de temperatura, metales como catalizadores y descargas eléctricas, terminaron formándose biomoléculas, aminoácidos, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, lo que conocemos como biomoléculas, las moléculas de las que estamos compuestos los seres vivos. El estudio de la vida comienza con el estudio de la célula, que es pues estudiada por una rama de la biología llamada citología, que nos otorga gran parte del conocimiento biológico actual a partir del estudio de la célula y sus componentes, así como sus interacciones, ya sea con otras células, con el medio o bien con varias de la materia que absorben. En las condiciones físico-químicas actuales y de forma natural, únicamente las células pueden sintetizar biomoléculas. Recordemos que en la Tierra primitiva, según se cree, existen condiciones físico-químicas y ambientales extremas, temperaturas muy altas, descargas eléctricas, gran presencia de minerales y demás. Esas condiciones muy raramente están presentes aquí. Y de ahí el experimento de Miller de hace un momento, que tuvo que simular, pues añadir estas condiciones de forma artificial para crear biomoléculas. Así que ahí se cumple lo de en condiciones físico-químicas actuales. Y por otra parte, si bien la química ya está lo suficientemente avanzada como para producir biomoléculas a partir de moléculas que no son biomoléculas, esta requiere que nosotros como humanos, digamos, metamos mano ahí. No ocurre de forma natural. Por lo que, de nuevo, únicamente la célula puede sintetizar las que conocemos como biomoléculas, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La célula es considerada como la unidad más básica de la vida. La unidad más básica de la vida que pueda mantenerse a sí misma, podremos decirlo. Si dividiéramos la célula en sus componentes, estos componentes no pueden sostener ninguna forma de vida por sí solos, tienen que estar juntos en forma de célula para sostener su propia vida, sostener sus propias reacciones, sus propios cambios y su propia generación o regeneración. Y ahí es donde viene una pregunta. ¿Y los virus cuentan como células? ¿Cuentan como formas de vida? Realmente no. Sí poseen biomoléculas. La gran mayoría posee material genético, esto es ácidos nucleicos, posee carbohidratos, puede poseer en algunos casos lípidos en forma de una membrana que lo proteja y poseen prácticamente siempre proteínas, pero no son considerados como una forma de vida, no son considerados vivos, puesto que a pesar de que contienen una buena variedad de biomoléculas, no son vida como tal, no tienen un metabolismo y no se generan ni se regeneran por sí solos. Necesitan parasitar a una célula distinta y toman la maquinaria y organelos de esa célula para poder replicarse y regenerarse. Las células pueden distinguirse entre sí por su tamaño, su forma o sus funciones químicas o biológicas. Aunque bien, se puede decir rápidamente que una célula va a tener tres partes que la van a distinguir fácilmente. Una membrana, un núcleo o nucleoide donde se guarda el material genético y el citoplasma. La primera de estas tres partes es la membrana. Esta está formada por una bicapa de lípidos y además varias proteínas que pueden ser periféricas o integrales. Las periféricas pertenecen únicamente de un lado y las integrales se encuentran a ambos lados de la bicapa.
La membrana separa el exterior de la célula del citosol en el interior de esta, pudiendo separar el metabolismo y todos los procesos que ocurren de todos los procesos y condiciones que haya en el exterior. Varias de estas proteínas periféricas integrales llegan a ser proteínas de transporte que permiten el paso de nutrientes, algunas de forma espontánea que no requiere energía y otras de forma que requiere aplicar algo de energía para que entren. Sustancias como el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono pueden entrar y salir sin problemas de la célula sin ningún problema. Los ácidos grasos de los que se compone la célula tienen una estructura como la que se mostraría aquí, que tiene una cabeza hidrofílica, esto es, que tiene afinidad por el agua, y una cola hidrofóbica, que repele el agua. Si quisiéramos verlo desde un punto de vista más químico, esta sería más o menos la estructura. Ya vemos dónde cada punto equivaldría a un carbono en esta cadena. Y aquí, este grupo con un hidrógeno y un oxígeno puede formar puentes de hidrógeno con el agua que hay en el exterior o interior de la célula. La siguiente parte es la región donde se contiene el ADN. Esta, en el caso de los eucariontes, es un núcleo, que es un espacio que también tiene una doble membrana y que es donde se encapsula todo el ADN que contiene la célula. Por otra parte, en los procariotas está el nucleoide, que es simplemente una aglomeración del ADN que tiene la célula. Pronto vamos a ver un poquito más sobre esta distinción entre eucariotes y procariotes. Y por último tenemos al citoplasma, que es una matriz semilíquida a base de agua que contiene además de esa matriz semilíquida, contiene además a las partes de la célula y los organelos que están dedicadas a la síntesis de proteínas, la síntesis de otras moléculas que conformen a la propia célula y al metabolismo, esto es el aprovechamiento de nutrientes para la generación de energía u otros compuestos. En este pequeño ejemplo que tenemos sería una célula procariota, una célula muy simple. Tendríamos una membrana y tendríamos en este caso un nucleoide. Todo lo que se encuentra aparte de esos dos es lo que consideraríamos como el citoplasma. Y por último tenemos la distinción entre una célula procariote y una célula de tipo eucariote. La palabra procariote viene del griego procarión. Pro lo podríamos tomar como previo a o antes de, y carión es la palabra para núcleo. Estas únicamente tienen el material genético aglomerado pero flotando, simplemente flotando en medio del citoplasma en alguna parte, y únicamente tienen en su citoplasma ribosomas. Los ribosomas sirven para la síntesis de proteínas y otros componentes de la célula. Pero bien, lo importante es que no tiene un núcleo verdadero, sino simplemente un nucleoide. Por otra parte, las de tipo eucariote, que viene de eu, bueno o bien hecho, y carión, núcleo, que nos indican que una célula sí tiene un núcleo bien delimitado que contiene a su material genético. Las células eucariontes además contienen una variedad de organelos que les permiten o les facilitan el aprovechamiento de nutrientes, la síntesis de proteínas y otros componentes y demás procesos biológicos. Pero lo importante, en sí, para tener una denominación como eucariote es que tienen un núcleo verdadero y delimitado que contiene al material genético.